Bueno, en este video veremos un ejemplo de la comunicación USB utilizando la clase CDC como parte del curso de PIC en C. Bueno, empezaremos haciendo un comentario respecto a que, bueno, el USB es tal vez una de las formas de comunicación más complejas que hay. De hecho, existen libros enteros sobre este tipo de comunicación. Y si bien podemos utilizar el puerto USB del PIC programándolo en ensamblador, esto nos costará literalmente horas de literatura. En general podemos decir que es un esfuerzo considerable. Así que la programación en C nos facilita sensiblemente el trabajo, ya que, como sabemos, la mayoría de los compiladores de C y de los IDEs en C sintetizan todo este trabajo gracias al uso de funciones y librerías, sin contar por supuesto ya con la mencionada portabilidad de código, una ventaja más. De hacerse con ensamblador y querer usar otro microcontrolador diferente a los de microchip, realmente, bueno, nos costará otra vez otras horas de literatura para adaptar nuestros códigos a esas nuevas arquitecturas. Este tipo de detalles es lo que muestra la conveniencia de la programación de lenguajes de alto nivel para microcontroladores. Y bueno, pasando un poquito más en materia, la interfaz física está formada por 4 hilos. 2 son la alimentación, que son el rojo y el negro, 5 volts y tierra respectivamente, y 2 para los datos, D+ de color verde y D- de color blanco. La señal es diferencial. Para quienes no hayan escuchado acerca de este tipo de señales diferenciales, como bien sabemos, un 1 y un 0 lógicos habitualmente son 5 volts y 0 volts, tomando a la tierra como referencia. Pues en el caso de las señales diferenciales se tienen 2 cables y el 1 y el 0 no están definidos por su valor de tensión con respecto a tierra, sino con respecto a sí mismos, entre ellos. Es decir, un 1 estará definido por una diferencia de potencial entre estos 2 cables y un 0 de la misma manera. Por ejemplo, un 1 será cuando D+ sea más positivo que D-, y un 0 cuando D- sea más positivo que D+. Este tipo de señales diferenciales no son exclusividad de USB, de hecho se utilizan por ejemplo en la comunicación RS485, que es otro tema, y una de las ventajas de estas señales diferenciales es que son mucho menos susceptibles al ruido y también le proporcionan una mayor velocidad al bus. En el caso de las velocidades de baja velocidad, esta diferencia de potencial habrá de ser de 3.3 volts y para altas velocidades habrá de ser de 400 milivolts. Evidentemente es menor. Con respecto a los conectores físicos, nosotros ya conocemos, tenemos 2, el tipo A y el tipo B principalmente, son los que más se utilizan. Obviamente también tenemos otros tipos de conectores como mini USB o micro USB, que bueno, esto no es el tema. Respecto a las velocidades, tenemos la velocidad baja de 1.5 megabits por segundo, soportadas por todas las especificaciones de USB. Y esta velocidad es la que se utiliza para dispositivos como los teclados, los ratones, joystick, etc. Estos dispositivos no necesitan de grandes velocidades. Otra full speed o velocidad completa de 12 megabits por segundo, soportados por USB 1.1, 2.0 y 3.0. Un ejemplo de donde se utiliza esta velocidad es por ejemplo en la transmisión de audio. La alta velocidad o high speed de 480 megabits por segundo, solamente soportada por USB 2.0 y 3.0. Un ejemplo de transmisiones de datos con esto sería de video. Y super speed de 5 gigabits por segundo, solo soportado por dispositivos con USB 3.0. Esto solamente como comentario porque ya sabemos, nuestro PIC no cuenta con USB 3.0 y de hecho es poco probable que haya algún microcontrolador a la fecha que soporte esta especificación 3.0. Con respecto a las clases, podemos decir que los dispositivos USB que se conectan a una computadora se dividen en clases.
Básicamente, una clase es un modelo o plantilla que describe el estado y el comportamiento de los objetos que la comparten. Podemos decir, en resumidas cuentas, que una clase es un conjunto de dispositivos que comparten mismas características de comunicación. La especificación USB provee de propiedades y funciones que pueden ser utilizadas por los dispositivos que tengan características similares. Así, por ejemplo, un teclado y un ratón, por sus características, van a pertenecer a la misma clase, en este caso la llamada Human Interface Device o dispositivos de interfaz humana. Una ventaja de utilizar la clase HID es que, por ejemplo, no necesita de instalar un driver para el dispositivo, ya que el sistema operativo ya cuenta con un driver genérico para esta clase. Otra clase es la CDC o clase de dispositivos COM. Un ejemplo de esto de dispositivos que utilizan esta clase son los modems, y en particular esta clase es la que nosotros utilizaremos para comunicar nuestro PIC 18F4550 con la aplicación de escritorio. Con respecto a la velocidad máxima de esta clase, pues es de 80 kilobytes por segundo. No vamos a utilizar esta velocidad, pero solamente como un comentario. Y esta también incluye un driver estándar, incluido ya en el sistema operativo. Y en el caso de Windows será necesario la instalación de un archivo con extensión .inf. Esto lo veremos más adelante. Cuando utilizamos esta clase en nuestra PC, se va a crear un puerto serie virtual, y la comunicación entre nuestro PIC y la aplicación de escritorio se hará a través de este puerto serie virtual, tal como se hace con un puerto serie físico. Esto que acabamos de comentar es una gran ventaja, ya que la mayoría de los IDEs de programación, ya sea en el lenguaje que sea, por ejemplo MATLAB, Visual Basic o LabVIEW, en general programas que son muy utilizados en área de electrónica, en nuestras áreas, disponen de algún componente o librería que permite el acceso al puerto serie fácilmente. Entrando un poquito más en materia, el host es aquel encargado de detectar la conexión de nuevos dispositivos, y generalmente es la PC. Cuando el host detecta un nuevo dispositivo, lo interroga para adquirir de él la información necesaria para establecer la comunicación. Esta información puede ser, por ejemplo, la clase a la que pertenece, el consumo de corriente, el BID y PID, entre otros. Y finalmente le asigna una dirección. Este proceso de interrogación y asignación de dirección para establecer la comunicación se le conoce como enumeración. Solamente como un comentario, en los PIC 18 no se poseen las características para adoptar el papel de host, es decir que no vamos a poder conectar a nuestro PIC un mouse, por ejemplo, o una memoria USB, o por lo menos no lo podemos hacer de manera directa. Sin embargo, tenemos gamas más altas en los PIC, por ejemplo los PIC 32, que sí poseen las capacidades para ser un host. Y bueno, con respecto a la información que el host le pide al dispositivo en el proceso de enumeración, a esto se le llaman descriptores. En el caso del PIC, esta información está almacenada en su memoria no volátil. De estos descriptores, los que realmente nos van a interesar por el momento son los denominados ID del vendedor o BID e ID del producto o PID. Estos BID y PID son dos números de 16 bits que identifican y distinguen a nuestro dispositivo del resto. Nunca deberá de conectarse dos dispositivos con los mismos BID y PID al mismo host. Esto podría causar algún tipo de conflicto. Por esta razón, se debe adquirir una licencia para que se nos otorgue un BID válido y poder comercializar nuestros productos, garantizando que no encontraremos algún otro producto con los mismos BID-PID que produzcan algún fallo. Evidentemente no vamos a comprar una licencia para trabajar en esta práctica. Para esto Microchip facilita estos datos para trabajar con los PIC. En este caso el BID de Microchip es 0x04D8 y el PID 0x000A. Como ya dijimos, de 16 bits, pues son 4 caracteres hexadecimales.
Con respecto a la instalación, cuando hayamos programado nuestro PIC y lo conectemos al puerto USB, el sistema operativo lo va a reconocer inmediatamente y comenzará la instalación del driver genérico llamado usb-ser.sys. La instalación es la habitual y el asistente nos va a pedir el archivo .inf, así que le vamos a indicar la dirección donde se encuentra. En este caso se encuentra en la dirección que tenemos acá. Y solamente hago un comentario respecto a que esta carpeta Microchip Solutions es una carpeta que está incluida en este disco, y en la práctica 2 se comentó que se guardaría en la raíz C. Entonces en esta ubicación tenemos el archivo .inf que se llama mchpcdc.inf, que es el que se precisa para la instalación del driver. Este archivo mchpcdc.inf es proporcionado por Microchip y en él se encuentran los datos como el nombre que se va a mostrar en el administrador de dispositivos y sobre todo en este caso el BID y PID que mencionamos anteriormente. Debemos asegurarnos que estos últimos BID y PID coincidan con los grabados en el PIC, así que los BID y PID que se grabarán en el PIC los podemos modificar antes de grabarlos mediante la modificación del archivo usb-desc.cdc.h en CSS. En este video veremos cómo hacer todo esto. Respecto al programa, lo que vamos a realizar será un programa muy simple para el PIC y consistirá en que el PIC esperará a que se presione una tecla de la computadora, en cuyo caso mostrará un pequeño mensaje y posteriormente recibirá texto desde la PC y lo escribirá en un LCD y reenviará esta información a la aplicación de escritorio para verlo también en la pantalla de la PC. Es decir, conforme nosotros escribamos o presionemos teclas en nuestro teclado, se verá este texto en un LCD y en la pantalla de la PC. Y las primeras funciones USB que vamos a utilizar para la clase CDC son USB CDC init y USB init, que son las funciones necesarias para inicializar el módulo USB. USB enumerated, como habíamos comentado, la enumeración es un aspecto importante y esta función nos va a devolver un 1 si el dispositivo ha sido enumerado por el host, en cuyo caso ya estaremos en condiciones de establecer la comunicación, de mandar y recibir datos. USB task es una función que habrá de ser llamada periódicamente en el programa y básicamente gestionará el estar preguntando por la conexión o desconexión del puerto físico. Y las funciones propiamente para enviar y recibir datos, en este caso caracteres, son putc, USB cdc putc, que enviará un carácter por el puerto, USB cdc jetc, que recibirá o leerá el carácter recibido por el puerto, y en caso de que no haya tal, esperará hasta que lo haya. USB cdc kb hit nos va a devolver un verdadero si se ha recibido un carácter por el puerto. Esta función USB cdc kb hit y USB cdc jetc generalmente se utilizan en conjunto. Y bueno, sobre la aplicación de escritorio, pues como habíamos dicho, usaremos la clase CDC que emula un puerto serie virtual, así que con toda comodidad podemos usar un visor de puerto serie como el hiperterminal de manera cómoda. Esta aplicación es suficiente, ya que no requiere prácticamente de ningún conocimiento previo en algún otro lenguaje y nos será útil para ver o mostrar qué es lo que se está mandando o recibiendo del PIC a la PC. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es, como primer paso, realizar el programa en el PIC para enviar recibir datos por USB y modificaremos los datos del BID y PID a los requeridos por Microchip. En segundo lugar, conectaremos nuestro PIC a la PC e instalaremos el driver necesario. Y en tercer lugar, abriremos el hiperterminal y lo configuraremos para enviar recibir datos desde el PIC y poder verlos tanto en la pantalla de hiperterminal como en el LCD. Como conclusión podemos decir que
Al término de esta práctica habremos aprendido a enviar y recibir información de la PC utilizando el puerto USB, con la ventaja de la emulación de un puerto serie que nos servirá para migrar fácilmente nuestras aplicaciones RS-232 a USB y trabajar cómodamente con IDEs potentes como LabVIEW o MATLAB, entre otros. Entonces pasaremos a ver el video de cómo realizar el código. Bueno, pues comenzamos a ver el código. En este caso se llama USB ejemplo 1 y consiste en recibir de un PC información a través de USB y retransmitir esta información a la PC e imprimirlo también en un LCD. El ejemplo está basado en el ejemplo ex USB serial.c de CSS y lo podemos ver en la carpeta de PIC-C. Como siempre, incluimos primero que nada el archivo de cabecera, el ADC a 10 bits, aunque no lo estamos utilizando, pero no importa. Y en este caso, como voy a utilizar bootloader, utilizo la configuración de fusibles del bootloader. Esto solamente para que no me lance el mensaje de advertencia que nos lanzaba en los videos anteriores. La velocidad del CPU definida como 48 MHz, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Y nuevamente, como estamos utilizando el bootloader, las líneas que permitirán, o mejor dicho, evitarán que pisemos el bootloader. Y bueno, la inclusión del archivo USB cdc.h, que incluye, entre otras cosas, librerías, funciones, prototipos, etcétera, todo lo que necesitamos para establecer la comunicación USB con la clase CDC. En este caso, como vamos a utilizar un LCD, pues incluimos la librería Flex LCD o la librería lcd.c de CSS, la que más nos guste. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Habíamos comentado que íbamos a cambiar el valor del BID y PID para ajustarlos a los valores de microchip. Eso se encuentra en el archivo USB Desk CDC. Este archivo lo podemos ver acá. Lo tenemos por acá. Si se dan cuenta, tenemos bastantes archivos. Abrimos este. Y comenzamos a buscar. Como se dan cuenta, tiene mucha información. USB Desk CDC significa de descriptores. Y bueno, pues vamos a buscar el BID y PID. Ok, bueno, en este caso ya los tenemos acá. Son ya han sido modificados por mí. De hecho, aquí puse el comentario modificado por mí. Originalmente tenía 0x61 0x04 y fue modificado a los valores de microchip. De hecho, el mismo CSS aquí nos lo pone 04D8 para microchip. Aquí aparecen al revés, están permutados. Primero aparece el D8 y luego el 04. Y lo mismo para el PID, que como habíamos dicho era 000A. Entonces lo ponemos aquí igualmente volteado. Los valores que CSS estaba colocando eran 0033. Ok, entonces con esto ya hemos ajustado el BID y PID según los valores de microchip. Y bueno, vamos a ver otro dato que tal vez no sea tan importante. Aquí tenemos unas cadenas de caracteres. Estos caracteres van a aparecer en el globo que aparece en Windows cuando se encuentra un nuevo dispositivo. Este texto aparecerá solamente una vez. Y pues bueno, si nosotros queremos modificarlo, lo podemos hacer. Solamente como comentario, si lo queremos modificar, este número depende del número de caracteres que se ponen acá.
En este caso son 3 caracteres, se le suma 1, son 4 por 2, 8, y ese valor que se pone acá. En este caso el texto es de 14 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caracteres más 1, 15 por 2, 30. Entonces, bueno, esto hay que considerarlo si nosotros queremos cambiarle el texto. Entonces así modificamos el BID y PID, y si queremos también el texto de acá, podemos ponerle nuestro nombre o el nombre de nuestra compañía o el nombre de la tarjeta, etcétera. Y regresamos al código. En el código vamos a utilizar una variable que llamamos C, que es la variable donde se van a almacenar los caracteres que vayamos recibiendo de la computadora. La variable casilla será una variable que nos indicará la casilla en la que nos encontramos dentro del LCD. Y bueno, como vemos, las primeras funciones que estamos llamando son USB CDC init y USB init, que como habíamos comentado son las funciones que inicializan el módulo USB. Como estamos utilizando LCD, inicializamos el LCD, y en mi caso con esta función LCD set cursor 1,1 estamos habilitando la opción para ver el cursor en el LCD. Esto es opcional si quieren ver el cursor o no queremos ver el cursor. Ponemos en alto al pin B3, que es donde está conectado el backlight del LCD. Esto es si usamos la tarjeta, si no, pues es indistinto. Y bueno, como habíamos comentado, lo primero que hacemos es preguntar si el dispositivo ha sido enumerado. Así que aquí esperamos en un bucle infinito hasta que sea enumerado desde el host. Hecho esto, ahora lo que hacemos es preguntar constantemente si se ha recibido algún dato por el puerto USB. Si es que no, se va a quedar aquí todo el tiempo ejecutando esta función USB task, que habíamos comentado es la función que debemos llamar repetidamente. Cuando se recibe un carácter, entonces esta función nos va a devolver un verdadero, y como está negado, pues vamos a salir de esta función. Entonces se presiona la tecla, salimos de esta función, y lo que hace es mandar a imprimir al hiperterminal este pequeño título. Si se dan cuenta, es la función printf, muy similar a como se hace con el LCD, solamente que aquí en lugar de poner LCD putC se pone USB CDC putC, es decir, la función que se utiliza para imprimir los caracteres, entre comillas. Bueno, después de esto sigue propiamente nuestro lazo infinito, nuestro programa principal, y nuevamente preguntar constantemente por este USB task, y nuevamente vamos a preguntar si el dispositivo ha sido numerado, en cuyo caso entonces pasaremos a lo siguiente, que es preguntar si hay un dato disponible en el buffer para leerlo, en cuyo caso entonces con la función USB CDC jetC leeremos ese dato y lo almacenaremos en la variable C. Ya teniéndolo en C, lo que vamos a hacer es tratar este número, y básicamente aquí lo que estamos haciendo es preguntar si lo que se tiene en la variable C es un carácter imprimible o es el código correspondiente para, por ejemplo, la tecla Enter o la tecla del backspace. En caso de que haya sido la tecla Enter, pues lo que vamos a devolver a la PC es un retorno de carro y un avance de línea para que se vea el efecto de Enter. Lo mismo para un efecto de carro, para un retorno de carro se envía un retorno de carro y un avance de línea. En caso de que se haya recibido un backspace, entonces se va a enviar backspace, que básicamente lo que va a hacer es regresarse un carácter, y posteriormente a esto vamos a imprimir un carácter en blanco para nuevamente regresar un carácter. Esto es lo que dará el efecto de
desplazarse hacia la izquierda borrando caracteres. Si no se presionó ninguna de esas teclas, asumimos que el carácter es imprimible, es un carácter alfanumérico o algún símbolo, entonces lo imprimimos con la función USB cdc putc. Luego pasamos, ahora pasamos a la función de escribir en el LCD. Para esto vamos a utilizar la variable casilla, que básicamente nos dirá si estamos en alguno de los límites del LCD. En este caso, si estamos en la casilla 16, quiere decir que estamos al final de la línea 1, con lo cual mandamos el comando para bajar de línea. Si estamos en la línea 32, quiere decir que hemos llegado al final de la línea 2, en cuyo caso mandamos el comando para borrar el LCD y resetemos la casilla a 0. Evidentemente, cada vez que se imprime un carácter se incrementa el valor de casilla, y posteriormente hacemos un switch con la variable C, que es el carácter que hemos recibido. En este caso estamos preguntando por si es el número 13. 13 es el código correspondiente a la tecla de Enter, en cuyo caso esto es lo que vamos a imprimir en el LCD, un avance de línea, y actualizamos el valor de casilla a 16. En caso de que haya sido un backspace, hacemos lo mismo que se hizo anteriormente, que es regresar un carácter, borrarlo y regresar nuevamente. Y el valor de casilla se actualiza a casilla -2. Es -2 porque cada vez que se presiona alguna tecla, el valor de casilla se incrementa, así que aquí lo decrementamos -2 para que el decremento sea finalmente de -1, que es lo que hace el backspace. En caso de que no haya sido ni Enter ni backspace las teclas pulsadas, se asume que es un carácter imprimible y lo imprimimos con la función que ya conocemos, lcd putc, entre paréntesis c. Entonces esto es el código principal. De manera opcional, aquí estoy poniendo a alto el pin B1 durante 20 milisegundos y luego lo apago porque aquí tengo conectado un buzzer que me dará el efecto de sonido o de pitido cada vez que se presiona una tecla. Ok, entonces vamos a compilar el código. Y vamos a proceder a grabar nuestro pic. Voy a conectar la tarjeta. Estoy usando bootloader. Si se dan cuenta, en esta ocasión no me lanza el mensaje de advertencia porque los fusibles que se configuraron son los que corresponden con la aplicación del bootloader. Programamos el dispositivo. Y listo. Voy a desconectar la tarjeta. Y ya tenemos grabado nuestro PIC, el código que acabamos de hacer. Así que lo voy a conectar nuevamente al puerto USB y el sistema operativo lo va a reconocer y comenzará la instalación del driver. Observamos acá cómo está instalando el controlador y cómo se ha generado un puerto COM5 virtual. Podemos ir al administrador de dispositivos y aquí podemos ver cómo se ha generado el puerto COM virtual y los detalles del driver. Como habíamos dicho en la presentación, el driver es usbser.sys, ya incluido en el sistema operativo.
Si la instalación no se efectuó correctamente, acá nos saldrá algún mensaje, algún triangulito amarillo, en cuyo caso le daremos clic derecho, actualizar software del controlador, y le daremos la ubicación del controlador que ya habíamos comentado, que en este caso es esta, o donde en su caso se encuentre. El archivo es mchp, bueno, ya no me acuerdo del nombre. mchpcdc.inf. Entonces solamente le damos la ubicación y le damos en siguiente y se actualizará el controlador. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra aplicación. Vamos a abrir el hiperterminal para ver si todo está funcionando correctamente. Como comentario, antes de abrir hiperterminal es necesario conectar la tarjeta para tener el puerto COM virtual disponible para el hiperterminal. Aquí tenemos el puerto COM 5. La velocidad que habitualmente es del 9600. 8 bits de datos, ningún bit de paridad y un bit de parada. Y listo, como habíamos comentado, el PIC está en espera de que se presione una tecla, en cuyo caso enviará un mensaje. En este caso voy a presionar la tecla H y ya envió el mensaje, y también envió el código de la H. Esto es básicamente un eco. Cada vez que presiono una tecla, el PIC la retransmitirá al hiperterminal y la podremos ver en pantalla. Como podemos escuchar, cada vez que presiono una tecla cualquiera, se escucha el sonido del buzzer. Pues esto le da un poquito de más presentación. Y bueno, lamentablemente no se cuenta en este momento con una cámara, pero en el LCD se puede ver el texto que se está escribiendo en el hiperterminal. Bueno, pues eso es todo. Ya sabemos ahora cómo transmitir datos de la PC al PIC y del PIC a la PC utilizando USB, en particular con la clase CDC, utilizando la emulación de un puerto serie. Esta es una ventaja, repito, porque ahora podemos utilizar esto que conocemos ya con LabVIEW o Visual Basic, etc. Bueno, pues es todo.